esto es daros la bienvenida. Irán llegando más compañeras que iremos incorporando y daros la bienvenida a este primer curso, a esta primera formación que hacemos desde Didácticas para un Nuevo Habitar, desde Planea, la red de arte y escuela. Y voy a hacer recordaros eso, que la sesión va a ser grabada y voy a hacer voy a compartir pantalla y alguna pequeña presentación para poner en contexto la red de arte y escuela. No sabemos cómo habéis conocido estos cursos, de dónde venís cada una, luego no sé si tendremos un poco de tiempo para contárnoslo, pero bueno, yo pongo en contexto y ya luego tenemos hasta la sesión durará hasta las 6:30 para seguir conociéndonos. Veis mi pantalla en modo presentación. Vale. Bueno, pues como decía, daros la bienvenida a los cursos de Didácticas para un Nuevo Habitar, a esta activación de los recursos que tenemos dentro del centro de recursos y poner en contexto la red Planea. Es una red de arte y escuela cuyo objetivo es instituir o poner en práctica unos recursos, unas formaciones artísticas de manera transversal a la escuela. La red trabaja sobre todo en escuelas públicas, principalmente en escuelas públicas, y se articula con diversos nodos de mediación en 3 territorios del territorio español que conectan docentes, artistas y administraciones públicas. La red es un prototipado que nace en 2019 y tiene como idea permanecer hasta 2024, impulsado por la Fundación Daniel y Nina Carasso. Como os decía, los nodos de mediación funcionan en 3 territorios del Estado español y luego está el centro de recursos, que es la propuesta más digital, que de manera virtual, a través de la web se puede acceder desde cualquier parte del mundo y está desterritorializada. Como os decía, la red está impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso. Aquí podéis ver los logos de quienes estamos dentro de la red. En cada territorio, CEMOS 98 está en el nodo de mediación del territorio de Andalucía. Yo formo parte de ese nodo. Eva de Pedagogías Invisibles, que lo tenemos aquí, también forma parte de la red, del nodo de la Comunidad de Madrid, Pedagogías Invisibles, y en Comunidad Valenciana son el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y el máster de PERMEA, el Programa Experimental de Mediación y Educación a través del arte. Además de la Fundación como impulsora de la red y estos 3 nodos de mediación, la red se compone por los centros pilotos y los centros colaboradores y el centro de recursos. Aterrizando en los cursos, en las formaciones que estamos promoviendo para este mes, para hoy en concreto, contaros sobre Didácticas para un Nuevo Habitar. Fue la propuesta de convocatoria pública que hicimos el año pasado para conocer nuevos recursos artísticos dedicados a abordar la crisis ecosocial desde la escuela. Entonces, abrimos una convocatoria pública buscando esas propuestas y esos recursos que nos hicieran pensar y, sobre todo, a través de prácticas artísticas, darle una forma a estas problemáticas. Y con ello, con los resultados, con aquellas propuestas que recibimos a través de la convocatoria, conformamos el primer número de la revista Anida, de Arte y Escuela. He puesto aquí la portada. La revista la podéis consultar completa en la web del Centro de Recursos también. La podéis descargar. Y allí estarán los 12 recursos que se van a activar a partir de hoy hasta el 12 de mayo.
Otra manera de encontrar estos recursos es dentro de la web del Centro de Recursos hay una colección donde además de las propuestas que fueron incluidas en la revista de Amida, hemos ido incluyendo otras nuevas que tendrán lugar también en estas formaciones, ¿vale? En estas activaciones. Entonces, bueno, un poco más que decir, son 12 recursos que vamos a ir activando y hoy es la primera sesión, la primera activación con Anna Pichetti de Napoli de fotosensibles en torno a la fotografía experimental en la escuela para abordar problemáticas en el entorno natural de cada una de nuestras escuelas aplicadas a cada contexto específico. Y pues nada, daros las gracias. Recordaros que si utilizáis, bueno, que si hacéis alguna publicación en redes sociales, pues etiquetar a la Red Planea, fácil, @Red Planea. Y ya está. Yo ya doy paso, dejo de compartir, doy paso a mis compañeras. Gracias. Luego nada, decir que me iré de aquí, que luego tenemos otra sesión, así que nada, espero que vaya muy bien. Pues muchísimas gracias, Mar, y gracias por invitarnos a Ana y a mí a poner en marcha fotosensibles nuevamente. Así que gracias a la Red Planea también por hacer estas activaciones. Vamos a dar comienzo. Yo me llamo Jodi, Jodi Di Napoli, y Ana Peixet está también aquí en otra de las pantallas. Genial. Primero, la manera en la que habíamos estructurado esta sesión es comenzar con unas presentaciones de todas las participantes o asistentes, luego abordar una parte más técnica. Ahora os preguntaremos sobre cómo han ido vuestros experimentos y dedicar una primera parte a abordar estas técnicas y un poco pues qué ha pasado, qué no ha pasado, qué nos ha sorprendido, y de ahí ya dar paso a un poco a relatar el proyecto de FEMMAR y de cómo FEMMAR nació Fotosensibles, este recurso, y de ahí ya también después pasaremos a una actividad práctica y luego la pondremos en común. Haremos un descanso en medio, habíamos pensado sobre las 5:15, que sea de 10 minutos, antes de la actividad en común. Y así ya pues pasará todo el tiempo. Entonces, bueno, para empezar con las presentaciones, queríamos saber si habéis tenido la oportunidad de poder experimentar con las técnicas que proponíamos en el correo, que son la cianotipia y la antotipia. No sabemos si habéis podido trabajar con ellas, pero al principio se nos había ocurrido que nos presentáramos asociando nuestro nombre a uno de nuestros experimentos. Pero bueno, ya que tenemos a Eva también, que no ha participado, pero bueno, si queréis decimos simplemente nuestro nombre y bueno, si teníais, ¿qué te parece, Ana, hacer eso? ¿O qué prefieres que hagamos? Sí, no, a mí me parece bien, así vemos también un poco qué han hecho, si ha habido problemas. Sí. Vale, pues eso, comentáis, ¿no? Un poco vuestro nombre. Tenemos toda vuestra información, pero también es eso que si habéis podido experimentar con las técnicas o si ya las conocíais, a lo mejor pues no nos ha dado tiempo a experimentar, pero dices, mira, yo conocía la cianotipia de esto, no sé, contarnos así un poquito. Somos pocas, no sé quién quiere empezar. ¿Nora? ¿Has movido así? Os ha tocado. Bueno, hola, soy Nora y yo he experimentado con la cianotipia. Aquí tengo un resultado, por ejemplo. Ha quedado un poco así, pero bueno. Y con la otra técnica que no me acuerdo bien el nombre, ¿cómo es? ¿Cómo es? Antotipia. Antotipia no he experimentado, queda pendiente. Y luego hoy, o sea, me he dado cuenta hoy que es para primaria. Yo soy profesora de secundaria, entonces, bueno, he venido a informarme porque también seguramente será aplicable, pero... Y eso, soy profesora de plástica, comunicación audiovisual, bueno, historia del arte, según lo que toque, sí. Perfecto, gracias. Oye, pues a mí me gusta cómo le ha quedado, ¿eh? Luego la comentaremos, pero... Vale. Está...
¿Quién quisiera ir después? Bueno, buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Estoy en Argentina, yo soy de Argentina, Anabela, estoy en Mar del Plata. También estuve, ya hace tiempo en realidad que vengo experimentando en la pandemia, empecé a experimentar, como quedamos encerrados, no podía irme hasta el taller a trabajar, entonces la pandemia hizo que empezara a trabajar chiquitito en casa, y tengo algunas exploraciones, pero tengo algunas que hice ahora para esta ocasión, digamos, que recuperamos un poco el sentido del trabajo con la cianotipia. Hice una serie, así que, a ver si se ven, con unas hojitas que había sacado de la Santa Rita, que ya se había empezado a caer las hojitas, y se generaron unas transparencias preciosas. Y después empecé a probar con unos materiales para ir poniéndole vinagre y cosas encima, pero no me resultaron tan bien. Esta, por ejemplo, quedó así como muy suave, se viró el tono, pero no sé, me da la sensación de que algo sucedió ahí con los químicos que empecé a experimentar. Y después otra, así, que empecé a probar como si fuese para pintar, no pasar la emulsión de una, toda parejita, sino ir dando pinceladas, y va generando ahí como una superposición de tonos. Eso, y después había preparado los juguitos para hacer la antotipia esta semana, y estuvo acá en Mar del Plata así como nublado, feo, que no me permitió el sol. Hoy recién hay un poquito, así que me queda eso pendiente. Bueno, pues un montón, ¿eh? Sí. Hice un montón, sí, me copé. Bien. A ver, nos queda... Gracias, Anabela. Nos queda Lucía. Hola. Bueno, yo soy Lucía, estoy en una aldea de Galicia y es la primera vez que participo en Planea. Bueno, me he apuntado al curso para ver cómo funciona un poco. Me gustaría que en el futuro tener un poco de contacto con las escuelas rurales. Ahora mismo soy artista y investigadora predoctoral en la Universidad de Sevilla, y el experimento que he hecho ha sido en torno a la viña. Y bueno, he hecho una hoja de vid que está ahora en el estado feneológico F, y luego he hecho otra de la vegetación en el suelo, que es un trébol que fija nitrógeno. Luego alrededor de la viña también tengo rosales, que son testigos del oidio. Y luego para los trabajos culturales que se realizan en la viña de forma ecológica y tradicional, pues tengo la acacia y el mimbre. Y entonces he hecho la serie esa alrededor de los trabajos de la viña y uno que hice muy bonito, que es el más bonito, pero era una hierba que había en el camino. A ver, lo he visto, no sé si ha sido muy rápido. Es muy delicado, pero este es el que casi me gusta más. ¿Lo puedes acercar un pelín más? Ay. Ah, que sí, ahí la vemos. Pues sí. Sí. Ana, nosotras también habíamos traído obras. ¿Quieres que las comparta también para presentarnos? Bueno, Eva, Mar, ¿tenéis alguna cianotipia por ahí? Okay. Ana, ¿quieres que te ponga? Yo te había puesto una de las tuyas de Smooth. ¿Quieres presentarte? No, pero no es cianotipia. Yo lo que tengo de cianotipia es compartir pantalla, que es lo del mar. ¿Te hago anfitriona? ¿Te hago coanfitriona? Sí, porfa, sí. Voy a hacer... No, pero puedo compartir yo, ¿no? Aunque no sea. No, ahí la tienes. ¿No? Te nombro coanfitriona y compartes la pantalla. Y yo también voy a compartirla luego con mi cianotipia también. Ya puedes, ¿no? Sí, a ver. ¿Veis la pantalla? ¿O no? Sí. Vale, espérate que se me está solapando unas dos encima de la otra. Vale, a ver, pues las cianotipias que tengo yo son unas que hice... Bueno, yo estaba en Valencia
Vine a Ibiza hace unos meses y son las últimas que hice en Valencia, que fue como tirar el papel emulsionado tal cual a la orilla del mar. Y bueno, nos pasaba eso, que nos mojábamos, nos empapamos, perdimos papeles que se los llevaba al mar, pero lo guay de esto es que el mar es el que genera la imagen. O sea, es como que cada vez que nos daba la ola se iba creando. Y entonces pues tenemos una tarde de olas registradas. Y bueno, esto es porque intentamos hacer Antotipia, pero hacía muy mal tiempo, no salió bien, se borró todo. Luego nos llovió, que también lo guardamos en Cianotipia. Y nada, este es el resultado final. Y luego de esto hicimos una expo, pero que estuvo nada, una semana solo en un bar de Ruzafa. Y nada, y esto es como la cianotipia más especial que tengo. Esto ya no, esto ya es spam. Ya está, hasta aquí. Vale, pues yo ahora voy a compartir la mía. Yo empecé también a hacer cianotipias a raíz de esta actividad, pero antes había hecho fotografía y entonces es algo que me vició, me pasó que, pues eso, que me vicié. Entonces, a ver, entonces empecé a hacer cianotipias también en mi pueblo a raíz de a ver cómo puedo compartiros la pantalla. Espérate que se me ha puesto aquí compartir pantalla. Aquí está, vale. Y aquí la tenéis. A ver si sale en grande. Presentar. Y esta me gusta. A ver, se ve la presentación, ahí está. Pues esta me gusta, utilicé una hierba que se llama la ontina, que es como una manzanilla borde que crece por la serranía. Y es muy borde porque es muy agria, así como todos pensamos en la manzanilla como algo así muy dulce. Pues esta es, cuando te la hierves, es como si es lo más amargo que has bebido en tu vida. Pero huele igual que la manzanilla y llena los campos amarillos. Parecen, no sé, parece un sueño cuando brota en junio. Y empecé a experimentar con ella porque sobre todo me gusta muchísimo porque al tener mucho volumen, cuando la pones al sol, claro, realmente lo que más se fija es aquello que queda no más pegado al papel, pero luego salen todos estos niveles y me parecía, y entonces ya me volví loca con las ontinas porque me parecía como que eran conexiones neuronales, ya como caminos, y empecé a ver todos estos resultados muy poéticos, ya empezó la cosa a convertirse pues en algo mucho más profundo, ¿no? Que a lo mejor el decir, hago solo una planta. Entonces, ahora ya me estoy ya viciando mucho toda esta vegetación del monte, que además está protegida, porque el tomillo está protegido, hay varias especies autóctonas aquí que la gente por lo visto iba al monte, pues como coge el romero y el tomillo, y por lo visto ya no se puede, o sea, esto está prohibido, igual que la ontina. Yo menos mal que estará en mi campo, pero digamos que también para mí ya entró a este tipo de cianotipias a estudiar, ¿no? toda esta parte de la vegetación que damos como obvia, ¿no? Como que siempre está ahí, en el fondo no lo está, ¿no? Entonces ahí, pues por eso, ahí venía la mía. Entonces, espera, voy a dejar de compartir, ya está. Entonces, bueno, ya que nos hemos un poco... Nos hemos expuesto, ¿no? De cierta manera, hemos expuesto lo que ha sido la cianotipia o nuestras obras y un poco la experiencia. Y lo que queríamos era iniciar esta primera parte hablando precisamente de eso, de técnica. Pensábamos en ello que ya que os habéis enfrentado a hacerla, que habláramos de lo que supone el proceso y de si el recurso, por ejemplo, con los vídeos, os había servido, si teníais preguntas y cómo dedicarle un espacio simplemente a las técnicas. La antotipia, por lo visto, no la hemos podido desarrollar tanto, pero hablemos también de ella. Entonces, proponemos ahora darnos 20-25 minutos o el tiempo que queramos, un poco así más flexible, para hablar de estas técnicas. Entonces, nada, le paso la palabra a Ana. Si quieres, Ana, ¿quieres hablar de cómo has llegado a desarrollar todas estas técnicas o quieres que primero hablemos de si tienen preguntas? A ver,
Igual si hay preguntas, mejor sí primero porque será más corto. Vale. Pues te paso a ti esta parte de preguntas y luego pasamos ya a tu trabajo. Vale. Vale. Bueno, hay preguntas, porque igual si me preguntas pasamos directamente. Yo sí, una Vale, pregunta, veo Ana. con la cabeza, entonces. Ay, perdón, dime. estamos así, con un poco de delay, me parece. No, Ana, te quería preguntar si tienen algún proceso para el trabajo en el mar. ¿Es así, directo, vas y el agua del mar, digamos, tapa el papel o le estabas poniendo alguna protección, como el vidrio, por ejemplo, del común? No. Directo, el papel al agua. No, era directo tal cual. Nosotros llevábamos la acuarela emulsionada y la cogíamos al más extremo posible para que no saliesen los dedos luego y ahí. Y había algunas que el papel era de así más o menos, de 30 por 40. Había algunas que sí que las metíamos más, otras menos, según lo que nos diese en el momento, pero no, era el papel tal cual. Y después enjuagabas ahí habías llevado agua común, digamos, no salada. Sí. Luego cuando queda claro, porque eso, o sea, al final funcionaba por tiempos. Si tú lo metes una vez, ya te queda más blanco. Si lo metes otra vez y va más por encima, la parte que ya era más blanca quedará más blanca todavía y la otra perderá color también. Entonces quedaba como degradado. Luego lo dejábamos igual 1 minuto al sol para que lo que no se ha ido en el mar se cuajase bien en el papel y lo metíamos en agua normal. Entonces ya quedaba la cosa esa que parece más rápido. Sí, esas superposiciones que están, divino. Perdona, ¿cuánto tiempo está entonces debajo del mar? Dependía del papel. Había papeles que igual los metíamos solo una vez y había papeles que entraban 5 veces. Pues lo del mar es muy relativo porque al final la única función que tenía el mar era como ir quitando capas de la emulsión, ¿sabes? Claro. Claro, es más como por arrastre de la emulsión, sí. ¿no? Que por el efecto del agua y el sol, ¿no? Y al final era una cuestión sobre todo de azar también. Claro. Bueno, ahora me dejaste con más ganas de probar. Acá ya empieza a hacer frío y entonces lo tendría que haber hecho en el verano, ya empieza a hacer frío acá en Buenos Aires. Ya, no, sí, mejor en verano porque nosotros fuimos a finales de marzo y el catarro también nos lo llevamos. Claro. Sí, y por el sol también me imagino que no estará tan fuerte ahora. Eso también nos falló un poco porque luego había algunas que eran muy azules y a la hora de lavarlas perdían intensidad. Porque por mucho que las dejáramos estaba muy nublado, entonces la luz no quemaba bien el químico. Pero bueno, al final el resultado, sinceramente nosotras íbamos con una expectativa peor. Entonces nos quedó bien. Salieron contentas. Sí. Bueno, gracias Ana, gracias por los datos. Nada. Yo otra pregunta, ya que hice otra en una tela y luego hice una camiseta con esto, ¿no? Así. Y al lavar se está ahí como yendo. Es normal eso, ¿no? O sea, ¿hay alguna manera de...? Le tienes que echar agua oxigenada. Sí, ya le eché. ¿Y se sigue yendo? O sea, he lavado una vez, es nueva pero sí que perdió del primero al segundo. O sea, de antes a después sí que perdió poco. Pero bueno, con la agua oxigenada se fija, ¿no? En teoría. En teoría, sí, a ver, nosotros hicimos en tote bags y hacíamos eso, cuando veíamos que el azul queda mucho más clarito, un chorro de agua oxigenada. Al principio da miedo porque parece que se va a ir, pero luego lo pones al sol y como que pilla otra vez. Vale. Nosotras por ahora no hemos perdido, las que están en tote bags siguen estando todas. También, claro, no es lo mismo una tote bag que una camiseta. Una tote bag igual la lavas una vez al mes si llega. ¿Sabes? Claro. Entonces... Vale. Ok. Vale, pues, ¿qué hago? ¿Comparto el Power, Jody? Para las técnicas. Sí, una pregunta. Antotipia, porque volviendo a la antotipia, o sea,
una preguntilla. Las que, a ver, ¿quién había hecho los colores? Anabela, ¿no? Decías. Vale, cuando los probéis, claro, porque te acuerdas que hablábamos de los que teñían y los que no, todo eso. Cuando, claro, es que hay veces que te sale, por ejemplo, una mezcla que parece que tiña mucho, pero luego, por ejemplo, no te tiñe. O sea, no sé si nos pasó, ¿te acuerdas en junio, Ana? Sí, hay la col lombarda que es súper lila, súper oscura, luego cuando la echas se queda muy clarita. Ahí en Antotipia lo que mejor funciona, bueno, lo que mejor nos funciona a nosotras fue el jengibre Eso. y, bueno, no, jengibre no, la cúrcuma y la cúrcuma. remolacha. Y la Cúrcuma y remolacha. remolacha. La col lombarda lo que queda muy guay es echarle más de una capa, luego es un medidor de pH natural. Entonces también echarle gotitas de limón, que pasa del color ese azul oscuro que tiene a de repente un rosa súper chillón. Y eso también es interesante. Lo que pasa es que, claro, al echarle limón, la col lombarda reacciona, pierde las propiedades fotosensibles, el color es muy bonito, pero la imagen de abajo lo más seguro es que se pierde. Para que cuando lo probéis, pues todo esto puede, o sea, todo esto puede pasar. Y es, vamos, darle más capas, probad. Al final es todo probar y, bueno, yo tengo una teoría y es que los alimentos ecológicos tienen más tinción. Esto ya es mi, ¿sabes? Y no, eso también. A que sí, lo hemos probado. Obviamente, la remolacha tiene que ser la fruta tal cual, no vale la remolacha que ya va cortada en bote. Eso, ¿sabes? No, es que... Y lo importante de la antotipia, sobre todo, es entender que vais a estar 2 o 3 horas al sol para perder la imagen igual en un mes o 2. Porque la antotipia, o sea, es un proceso fotosensible, pero no es fotosensible como la cianotipia. La cianotipia al final sí que se graba y queda registrada. La antotipia es más como un proceso de desteñirse. Lo que quema se queda más clarito, pero porque se ha quemado del sol. Al final hay un momento que la antotipia es rasa. Las que hicimos con los niños en el cole, ahora mismo son papeles de un color súper clarito, no ha quedado nada. Es un color clarito y ya está. No. Ana, ¿cuál sería la mejor manera de fijar una antotipia? Realmente es tomarle una foto, un escáner. Sí, escanear y ya está, porque eso, aunque le eches barniz o lo que sea, no. Eso sigue destiñendo, sigue perdiendo color. Comparto el Power ya. Sí, solo una cosa, bueno, luego hablaremos de las técnicas, pero que digamos que para trabajar con grupos muy pequeñitos, si tenéis limitaciones de tipo, por ejemplo, que luego lo hablaremos, pero en el recurso lo pone por qué elegimos estas técnicas, pero digamos que la antotipia es la más ecológica, la que menos químicos tiene, o sea, que al final es como pintar con harina y unos tintes naturales, quiero decir que si tenéis que trabajar con niños muy pequeñitos o que tenéis unas restricciones muy específicas acerca de químicos que no se pueden utilizar, la antotipia en ese sentido es maravillosa. Y además es un proceso que va desde, digamos, desde el mercado o el jardín hasta que se puede hervir en el colegio, o sea, como que tiene mucho. Pero sí que es verdad que es menos agradecido, no en el sentido que la cianotipia, aunque si le sacas una foto y luego imprimes esas fotos, ¿sabes? Pues para camisetas o lo que hablábamos. Pero que bueno, que yo sí que quería decir, yo por ejemplo ese proceso cuando lo he hecho aparte del proyecto, de nuestro proyecto, pues no me ha salido, digo, no me ha dado tanto placer como la cianotipia. Es menos placentero, ¿verdad, Ana? A nosotros en el cole nos funcionaba por eso, porque yo, o sea, la cianotipia, el químico no puede entrar al colegio tal cual, por las leyes. Entonces, los niños directamente tenían el papel ya pintado en color amarillo y como que no entendían que se llevaba un proceso de pincel, de medir cosas, de echar agua. También nosotros trabajábamos con distintas aguas. Las cianotipias no eran de... La limpia tiene que ser de agua destilada. Nosotros hicimos con agua de Pinedo, de la Malvarrosa, de la Almardá y de Porsa Playa. Entonces, a ellos como que esa parte del proceso técnico de creación les faltaba.
Y cuando les llevamos la antotipia, flipaban. Hostia, que lo estamos haciendo nosotros y estamos pintando. Que de hecho, yo me acuerdo, había un Nico que dijo, uy, esto a mí no me gusta para pintar porque huele a lo que cena mi madre. Y fue como, pues está bien igual, ¿no? Y como que todo más orgánico, más... Ellos lo podían tocar, podían crear ellos como quisiesen. Al final, la cenotipia también limitaba mucho porque se puede hacer lo de poner varias capas, una capa menos, otra más, que queden distintos tonos, no tan homogéneo. Y las que yo les llevaba eran completamente homogéneas, sin rastros de pincel, y eso es una cosa que ellos sí que se perdieron del proceso de creación. Claro. Pero con la antotipia sí que pudieron echar ahí, romper mano. Pero... Eso. O sea, que es un proceso, digamos que el resultado no es como tan impactante, pero sí que es verdad que es lo que dice Ana, que con la antotipia es que ellos o ellas sí que pueden tener el control de todo el proceso y vivirlo y no nos preocupamos por nada, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando lo probéis, que estaría guay que luego, no sé, compartamos las fotos o a ver a dónde lo llevamos, la antotipia. Y una cosita, antes de salir de técnica, Ana, porque yo también tengo una pregunta. O sea, la cianotipia siempre, digamos, porque yo, por ejemplo, me las olvidaba al sol, mira, con los niños ya pasaba que se las olvidaban al sol y luego el sol, o sea, se volaban y se quedaban al sol, ¿no? Entonces se volvían de un verde, no sé si habéis probado a dejarla como 2 horas al sol. Vale, pues se vuelven de un tono maravilloso, o sea, un verde como del fondo de un lago, ¿vale? Y me gustó y ya no la enjuagué. El color ciénaga. Pero queda, Sí, o sea, a ver, a mí, la verdad es que ese color también me gusta mucho, pero al final, es que, o sea, así por visual está muy bien. A nosotros con las de echar al mar nos pasó. Es que está tan quemado al final que eso sí tiene que ser plasma, o sea, si tiene que hacer contacto con un acetato o lo que sea, está tan quemado que no se va a ver nada. O igual sí que se ve, pero no es como lo correcto. Y al final, yo creo que con este proyecto hemos demostrado que lo correcto es muy aburrido y que lo correcto es para gente correcta. Pero sí, a ver, todos probar al final. Sí, lo divertido es jugar, o sea, os invitamos a que juguéis, que se os quemen, que no, porque al final con ellos también es lo que digo, yo aprendí con los nanos también y de muchas cosas, ¿no? Pues eso, se nos ha olvidado la cianotipia en el agua también mucho rato, o le hemos dado un manguerazo, ¿no? Los primeros días había 2 niños, ahora no sé si era primero o segundo, pero eran como muy nuevos en la vida, ¿no? Y estaban muy asustados de meter la cianotipia en agua para fijar, porque a ellos les habían enseñado que el agua borra. Que tú cuando pintas o lo que sea, si lo quieres diluir, echas agua para que se borre y no sea tan espeso. Y a ellos como que les hizo una mordida de cerebro el tienes que meterlo en agua para que la imagen quede limpia y quede bien y quede fijada. Es como que no entendían que el agua fuese capaz de guardar la creación. Y lo concebían como que si lo mojaban se iba a destruir. Y eso a mí, como que yo nunca lo había visto así, ¿sabes? Para mí es algo súper natural meter la cianotipia en agua porque sabes que si no, no la vas a hacer. Y me parece muy... Decían que estaban pintando con agua, ¿te acuerdas? Había Sí. Cuando hacían la lluvia. Que pintaban, ¿no? Pues es verdad, claro, la lluvia es tal cual. Bueno, hay otras técnicas en el manual que no os las habíamos recomendado porque no sabíamos si iba a dar tiempo o no, si teníais acceso a revelar, que es el film sub. Si queréis podemos hablar del film sub más tarde o no sé si os ha interesado, si tenéis alguna pregunta. Yo sé que no lo hemos trabajado para este taller precisamente, pero si tenéis cualquier pregunta también está aquí Ana, que es la reina del film sub y si os interesa probarla, pues también podéis aprovechar. ¿No? Si no seguimos para adelante, ya está. Del film shop hay una foto, creo, de las mías. Sí, y luego cuando hablemos hablemos de los nanos también. Sí,
Sí, pues hablaremos. más adelante, sí. Vale, pues Ana, paso yo, comparto y doy paso a la presentación. Vale. Vale, compartir pantalla, a ver dónde tengo aquí. Vale. Voy para allá. Está aquí. ¿Voy hablando ya? Esta parte es que hablarás un poco de tu trabajo. Yo las he organizado. Pero eso te iba a decir, esta no es la primera, ¿no? No, ¿cuál es la primera? ¿Esta es la última? ¿Cuál quieres que me pare? En la primera de todas. Es que no sé cuál es porque no veo el orden. Bueno. ¿Esta es la primera? Esta era FilmSub. Sí. Esto, bueno, a ver, esto está, o sea, yo lo he puesto ahí como para introducir un poco la técnica porque más adelante en el PDF se ve. Fue como un anexo de ir descubriendo para ir formando los proyectos. O sea, yo soy de Ibiza, yo vengo de una isla, entonces como que toda la vida está envuelta en agua. Y ¿eso es tuyo o mío lo del internet? Ya pues. No se sabe. Creo. Vale. Bueno, ya va, ¿no? ¿La oís bien a Ana? No. Ahí hemos... Seguramente mío. Seguramente mío. ¿Sí? Igual es mío. Madre mía, chicas. Estamos perdiendo a Ana. Bien. A ver, habla. No bien. A ver, tu imagen está congelada, pero te oímos. ¿Sí? ¿No? Sí, eso es que me ves. Vale, vale, vale. Que, eso es, que estoy en el bar, se habrá conectado alguien en el wifi. Ya no sé qué estaba diciendo. Que eres Bueno, de una... pues sí, que vengo de una isla, entonces yo he estado toda la vida rodeada de agua. Entonces mis proyectos todos tienen algo de agua, sea lo que sea. Entonces yo yo estudié foto y empecé a trabajar el paisaje y como que me di cuenta que lo que me cuadraba mucho en la manera así más crítica de trabajar y tal era usar analógico, porque tienes que usar agua para revelar, y luego además revelar con el agua de ese espacio. Entonces mis proyectos todos son sobre el mar o sobre la costa y hablan de cómo el espacio se ha ido degradando, de cómo con el paso del tiempo o de la política del territorio se ha ido destruyendo. Y bueno, el FilmSub al final es una técnica que conocí y empecé a experimentar para construir los proyectos. En mis proyectos personales como que tampoco tiene mucho de peso, en el del colegio sí. Entonces igual ya hablamos de esto más adelante, ¿no? Vale. Este es el primer proyecto que hice que se llama SMUS. SMUS es una palabra ibicenca que quiere decir como nostalgia, como morriña más o menos. Y va sobre la alteración del paisaje costero ibicenco, de cómo yo conocí una cosa hace 25 o 26 años y con el paso del tiempo a base del turismo, de la degradación, de las políticas estas de pues ahora plantamos un edificio aquí en medio y nos tragamos toda la playa, cómo se ha ido destruyendo todo. O sea, las playas que hay ahora mismo no son las que conocí cuando yo era pequeño. Y entonces lo que hice fue, con películas de blanco y negro, hacer fotos a lo largo de los 210 kilómetros de costa que tiene Ibiza y revelarlas con el agua de mar. Y salen fotos pues como esta, que al final es la playa, pero está destruida por el propio paisaje porque se ven las manchas de sal, la arena que ha ido rascando el negativo y ha quitado la emulsión fotosensible. Si puedes avanzar un pelín hasta que se ve
esta, que parece un peñón. Eso es un negativo de 36 fotos y lo único que se ve en las 36 fotos es este cacho de isla. O sea, no hay absolutamente nada. Y solo quedó esto. Y al final este proyecto también fue un poco como empezar a entender que, o sea, tú puedes hacer las fotos, pero la experimentación te las puede destruir enteras. Y hay que como ir relacionando que la destrucción de la experimentación también es una manera de crear. Y al final eso lo utilizamos también en FENMAR cuando los niños, o sea, les dimos camaritas de usar y tirar y ellos iban un poco cagados porque querían las fotos de la excursión, pero luego también como que les asustaba pensar que igual esas fotos no las iban a ver nunca bien porque si hacían el finsup en agua de mar igual eso se iba todo a volar. Y al final yo creo que un poco sí que encontraron el punto de que en la destrucción también había un mensaje. Pero bueno, ya depende de lo que los niños pensaran. Y si quieres, sí, me pasando estas de smooth también, que es de todos los rayajos estos es la arena llevándose la emulsión. Y esta que, o sea, la arena tirada como... La arena del agua. O sea, la yo vale. me metía con las garrafas en el mar, me llevaba 5 o 8 litros, lo que fuese, y eso al final, claro, a mí me salían algas, me salía arena, me salían... Hombre, piedras no, porque no caben, pero ya me lo llevaba todo. Y yo no lo quitaba, obviamente. Si para hacer la mezcla de revelado me salía arena, la arena se queda. O sea, la arena estaba antes que yo en el agua, así que... Si quieres ir pasando ya. Y estas de... Bueno, esta es de smooth, esta es smooth. Sí, todo esto es smooth. Esta es smooth también. Y luego tienes new, ¿no? Esta aquí new de merda. La última. Esto es lo mismo, pero sobre otro espacio de Ibiza, que es, o sea, la cosa es que es un punto geográfico de la isla que son más o menos, así mal hablado, unas 4 calles que se van juntando y son bancales. Era un sistema de regadío que es patrimonio de la humanidad. Es súper importante, viven más de 200 especies ahí entre aves, peces, insectos, de todo. La verdad es que no se ha conservado y ahora mismo, bueno, esto no se ve muy bien, pero es una casa ocupa que hay ahí en medio y está el terreno pues que no, o sea, no se usa para regar, el agua de ahí no es nada potable, de hecho cada verano se caen un montón de coches, bueno, se tiran turistas conduciendo borrachos y coche que se cae en ese agua, coche que es inservible ya para toda la vida que hay que tirar. El agua es tan corrosiva, tan ácida que se lo lleva todo por delante. Y obviamente ya no es un sitio que se pueda usar para regar. Entonces, el proyecto era lo mismo que el del mar, pero en ese espacio y revelado con ese agua. Y bueno, luego con este proyecto también lo que hice fue ampliar por copia química, que eso en el del mar no está, y usé el agua del espacio para revelar. Y como está tan mal conservado, al final el agua ha creado su propia vida, hay un montón de moho y de algas y de cosas, y eso en las copias químicas sale. Se ven los... Tiene un nombre, me sale pólipos, pero no es pólipos. Las alguitas estas chiquitinas que viven. Y nada, está. Y esto era como la base de creación así más analógica del proyecto. No pues cianotipia o antotipia. Y también era un poco como... O sea, al final FENMAR también era muy crítico. A los niños les decíamos que trabajábamos por temas. Los primeros temas sí que eran un poco más familiares y tal, de para ti, ¿qué es el mar? O qué es lo que más te gusta del mar. Y la respuesta siempre era, pues ir a hacer paddle surf con mi padre o cosas así. Luego ya empezamos a trabajar que si la contaminación de los microplásticos, de los plásticos en general, el problema de las depuradoras que no funcionan bien, entonces nunca llegan a descontaminar todo el agua que vuelve y eso perjudica mucho el ecosistema. En Valencia hace 4 años
creo que fue el verano antes del COVID, tuvieron que cerrar 3 playas porque estaban infectadas de E. coli, que es la bacteria de la caquita. Es un problema al final de que el sistema de depurado que tenemos no es eficiente. Y nosotros ensuciamos, pero es que, o sea, ensuciamos activa y pasivamente. Y nada, o sea, los temas como más críticos fueron estos, porque luego también tratamos la borrasca Gloria, pero es que eso al final es un fenómeno meteorológico. Entonces, Ana, tienes otro trabajo que no has compartido que a mí me parece muy interesante, que es el de la medicación. O sea, estabas hablando de las aguas y de los componentes médicos. O sea, cuéntanos, aunque no tengamos foto, porque ese también es muy interesante. Claro, es que tampoco sé muy bien por qué no te lo envié ahora mismo, lo estaba pensando y digo, No pasa da nada. igual, en la web está, no pasa nada. Y en el recurso también, hay una foto de ese proyecto, porque a mí me gusta mucho. Sí, lo tenemos, el Farmacón, sale en el recurso. Sí. Pero es porque para mí Farmacón, a mí no sé, me dejó bastante alucinada lo que me contaste con el Farmacón. Digamos. Ese también tiene que ver con las depuradoras. Claro. Porque, o sea, Farmacón lo que es la contaminación y la polución de las aguas por medicamentos y fármacos, que es como la contaminación más activa que tenemos nosotros sobre las aguas ahora mismo. Que no nos damos cuenta y o sea, todo lo que nos tomamos, todos los alimentos que consumimos también, porque la carne lleva mucho medicamento, todo eso termina en las aguas. O sea, cuando hacemos pipí o cuando, yo qué sé, tomamos algo. Y el problema es que las depuradoras, como me estoy yendo otra vez porque estoy viendo lo de la conexión. ¿O no? ¿Estás bien? Vale. Vale, es que lo he visto otra vez y me he asustado. Nada, eso, la cosa es que cuando todo vuelve al mar, o sea, sí que se filtra, las depuradoras funcionan, lo que pasa es que no están preparadas para contaminaciones tan mínimas. Entonces todo eso va echando al mar. Y el problema del mar es que es capaz de biodegradarse, pero solo hasta un 80%. Siempre, el 20% siempre queda por ahí. Entonces eso se va acumulando y pasa lo que pasa, que tenemos un agua que parece caldo puchero. Y la cosa del proyecto era, yo hacía fotos a las salidas de depuradoras de Valencia y en analógico las revelaba con el agua de mar y luego las ampliaba en copia química en un tamaño de 25 por 30, era más o menos, formato paisaje, y las sumergía durante 28 días en agua de mar con medicamentos picados. Entonces, claro, o sea, yo lo dejaba al sol 28 días, el sol iba evaporando el agua, se iba quedando el medicamento y al final de foto no se ve absolutamente nada, porque entre que se come del agua, se come de la luz, de la acidez de los medicamentos, si hay, yo qué sé, mucho calor o lo que sea, queda una cosa que o sea, es como pigmentos de colores tirados y ya está. Y al final lo que hicimos es escanearlo, porque al ser medicamento y agua y todo está como vivo. O sea, las copias que yo escaneé hace 3 años que hice el proyecto, ahora mismo no tienen el mismo color. O han perdido densidad, o igual se han comido otro color y de repente hay uno nuevo, o lo que haya pasado, aparte de que huelen a pie de muerto, porque se mezcla un poco rara, pero... Y eso, o sea, al final con este proyecto me pasa un poco como con la antotibia, que hay que escanearlo y lo que guardas escaneado es lo que te sirve, porque lo otro se va perdiendo con el tiempo. Sí, eso es importante para que también cuando estéis trabajando con estas técnicas en el entorno educativo para vuestro propio trabajo, que documentéis escaneando bien. Sobre todo porque luego además lo podéis imprimir como nosotros hicimos en la instalación, o sea, aunque sea una cianotipia como lo que nos ha enseñado, ¿no? a Anabela o Lucía, si tú la escaneas bien con alta resolución, luego la puedes imprimir en grande en otro tipo de papel.
Pero me acuerdo que, Ana, tú incidías mucho en que fuera escáner para preservar todo ese granulado, digamos. Sí. Sí. Para hacer estas cosas es que es como la segunda herramienta al final. Porque se puede hacer fotos, se puede hacer lo que quieras, pero la foto, a no ser que te lo corres mucho con un pedazo de trípode, toda una burbuja midiendo los niveles, que esté horizontal, siempre haces la foto más así, ya estás modificando, según qué luz le pongas también. Si hay, yo por ejemplo en la de los medicamentos, como eso está 28 días en agua, hace montañitas, la imagen no es plana. Si le haces una foto según con qué luz, igual una montaña parece más alta que la otra y de repente hay textura. Igual para un proyecto vale, pero para la fase de conservación o de crear un archivo sobre las creaciones de los niños, era una cosa que no queríamos para nada. O sea, queríamos que fuese lo más fiel posible. Y al final lo más fiel es el escáner. Exacto. ¿Y os interesa si vais a trabajar eso? A ver, no escanearlo todo, porque también llega un punto en que dices, Dios mío, no puedo documentar tanto, pero asegurarte que tienes buenos escáneres de material de todo el mundo, aunque sea uno. ¿Por qué? Porque luego si haces una presentación, o bueno, de esto hablaremos luego, pero sí que quieres tener una obra por lo menos de cada persona, ¿no? Una o dos. Eso sí, y que esté bien cuidada, bien tratada, que los tonos estén bien, toda esta parte. Vale, pues hasta aquí habíamos dicho hablar un poco de técnica y de la obra de Ana. ¿Tenéis alguna pregunta más sobre técnica? Vamos súper bien de tiempo, o sea, vamos on time con todo. Yo quiero hacerte otra pregunta, Ana, porque pensaba en la cuestión operativa cuando trabajabas con la fotografía analógica. ¿Cómo hicieron? ¿Los niños, cada uno poseía una cámara y un rollito para revelar, o se compartían los materiales, tenían como un registro de lo que cada uno había sacado, digamos como de forma operativa? Porque pienso, ahora es mucho más sencillo utilizar una cámara digital, todos tienen un telefonito o algo, y las cámaras analógicas como que empezaron a ser ya una reliquia, ¿no? Entonces no sé cómo se organizaban, digamos, prácticamente en la clase. Nosotras lo que hicimos, bueno, cámaras solo usaron una vez al final, porque justo nos confinaron y el proyecto activamente duró 3 meses, si llega, menos, porque empezamos a mediados de enero y terminamos el 11 de marzo, y luego ya, pues... Pero pudimos hacerlo todo, luego lo contaremos, expandió todo, o sea, al siguiente año pudimos acabarlo. Sí, bueno, nos faltó el cafenol, es una pena. Y la estenopeica. Bueno, y la estenopeica, pero no pasa nada, todo bien. Nosotros lo que hicimos fue, nos los llevamos de excursión y al final, o sea, eran, no sé si 2 cursos, 50 y pico de enanos. Es una locura, ahí éramos 3 solo para vigilar todo eso, y luego encima a mí hay que vigilarme como a un niño pequeño porque, bueno. Y entonces hicimos grupos de 6 y se iban gestionando la cámara entre ellos. Había grupos que llevaban el capitán y de, haz una foto a esto, y la hacía, o se la iban rotando en plan de, tú has hecho 3 fotos, dámela, o se la iban prestando. Y luego sí que había niños que se acordaban de qué foto habían hecho, y había niños que por lo que fuese habían completamente la excursión y no se acordaban de nada. Y nada, pero sí, la manera de trabajar fue esa, de grupos de 5 o de 6 hicimos, y ellos mismos se marcaron las pautas de cómo lo iban haciendo. Sí que es verdad, Ana, que tuvimos una conversación sobre si, dado que ellos no sabían lo que era una cámara analógica y nunca habían tenido una, si les formábamos antes a nivel de encuadre, o sea, toda esta formación básica de fotografía, ¿vale? Pero decimos que no, ¿te acuerdas? Hablamos de aquello y dijimos que no, que se iban a enfrentar in situ a la máquina. Sí que les enseñamos pues cómo era que le apretabas y le dabas así y ya corría hasta que se acababa. Tenían 28 posiciones, esto. Ellos estaban flipando les dimos la cámara y lo primero que hacen es cogerla y aquí la foto donde se ve. Y ya fue de, bueno, ya la primera en la cara.
quieren ver la foto y no han entendido que no la pueden ver de aquí a como 15 días mínimo. Luego, queremos hacernos un selfie. No, porque tienes que estar mínimo a 1 metro. Y claro, los niños mirándose el brazo de ¿a esto cuánto está? Para ellos fue, vamos, o sea, sí que es que como el problema de esta técnica era que ellos han crecido ya con móviles, como lo que decíais antes, están acostumbrados a, yo llamo con lo que hago fotos y veo la foto al momento, si no me gusta la borro, si puedo hacer 50 fotos en 1 segundo en vez de 3 por turno. Entonces ellos, claro, estaban flipando en colores. Y yo creo, o sea, a mí también me parece más importante no enfocarnos mucho en que si encuadres, que si picados contra picados, lo que fuese, porque ya la cabeza ya les iba a reventar con que no podían ver la foto y que selfies tampoco. Y eso. Es que las cámaras analógicas, en un móvil tú sí que te puedes poner reglas o puedes ver niveles o lo que sea, y es que no ves nada. Directamente las que les dimos nosotras no iban, o sea, el visor no cuadraba con el objetivo, entonces tú veías bien, pero igual estaban metiendo el dedo en la lente y en el revelador sale el dedo, que ellos no veían. Claro. Entonces, Y luego que hay mucha información. Pero dijimos que nos apetecía que se utilizara como experiencia para luego reflexionar, ¿no? Que si están desocupadas para entender por qué y, ¿sabes? Y que fuese todo más visceral, más de decir que si querían hacer una diagonal en picado, que la hicieran, que no pensaran, ostras, esto no me lo han explicado en clase, igual no está bien. Eso. Sí, pues mira, como esto es sobre FEMAR, si quieres hablamos. Bueno, habéis visto el recurso y lo que os queremos contar es que el recurso que creamos, Fotosensibles, fue difícil porque Fotosensibles viene de un relato, que es el relato de FEMAR. Y os vamos a contar un poco, ya os habéis leído el recurso y os queremos contar cómo realmente pasó, ¿no? El relato que acompaña a Fotosensibles. Fotosensibles extrae una metodología para trabajar, digamos, investigar un fenómeno natural de forma crítica en un entorno educativo. Puede ser primaria y también puede ser secundaria, porque conforme puedes ir, digamos que puedes ir añadiendo nuevas técnicas y también haciendo más complejo el relato y lo que se está investigando. Y digamos que de esta experiencia sacamos este proyecto, esta metodología de decir, ¿por qué trabajamos con fotografía experimental? Digamos que como metodología de investigación. Al final el proceso fotográfico es una excusa para poder estudiar en contexto, como hablabais, ¿no? Vosotras cuando habéis hablado de vuestras cianotipias, yo ya estaba visualizando dónde estabais. Digo, ya está, o sea, estas obras, ¿no? Lucía, nos estabas hablando de todo tu alrededor, ya me estabas describiendo, tú abres la puerta y yo ya lo veía, ¿no? Entonces, digamos que queríamos que estos procesos contribuyeran a esa conexión con un medio que tenemos ahí. Entonces, digamos que el proyecto lo llamamos FEMAR y FEMAR, Ana, interrumpe, ponte, habla conmigo, yo lo cuento, pero por fin. Viene de un contexto concreto. Esto es una investigación que para nosotros nos parece que es de práctica situada. Entonces es importante que hablemos de este contexto. Igual que vosotras también habéis hablado, ¿no? Cuando habéis hablado de vuestras cianotipias, habéis hablado del tiempo, que llega el invierno, que no tengo el sol, digamos que es una práctica que tiene mucho que ver con el entorno no solo físico, histórico, social, sino también el atmosférico. Y hace que las personas involucradas de repente empiecen a poner su atención en todos estos factores atmosféricos que son cruciales para el desarrollo de estas técnicas. Entonces, tiene lugar en el barrio del Carmen, en Valencia, durante este maravilloso año que pasaron muchas cosas. Y bueno, es un proyecto que fue desarrollado dentro del marco de la Red Planea, con un centro piloto de la Red Planea, que es el CEIP Santa Teresa, que es un cole que está aquí
Y lo que tenemos aquí es un mapa del distrito de Ciutat Vella, que es el casco antiguo de Valencia, y está en el barrio del Carmen. Y aquí está el colegio. Y nada, lo que tenemos es un poco, pues aquí veis las Torres Serranos. ¿Por qué? Porque luego os vamos a contar cómo se desarrolla el proyecto. Pero aquí está el cole. Y este es un mapa más antiguo de Valencia. Y aquí volvemos a ver al cole. Y es muy interesante porque aquí ya podéis ver cómo era, digamos, el casco antiguo, que es esta ciudad amurallada, pero vemos la importancia del río Turia. Y es que Valencia se fundó en una colina que había al lado del río, es de fundación romana, pero el puerto estaba en ese río y era muy importante la conexión con el mar. De hecho, Valencia es una ciudad que durante muchos años se decía que da la espalda al mar porque la fundación, lo que es el centro de Valencia, no está como Barcelona inmediatamente ahí en el puerto, sino que realmente los poblados marítimos están más alejados de la ciudad. Y yo todavía tengo familia que vive en el Grau y en el Cabanyal y dice: me voy a Valencia, es porque se va al centro. Entonces, este proyecto se desarrolla dentro del marco que ahí tienes un colegio en un casco antiguo que, como todas las ciudades europeas en estos momentos, está hiperturistificado. Tienes vecindario que está siendo, digamos, expulsado de sus hogares, bien porque no soporta el ruido de los pisos, o sea, digamos que supone tener tanto turismo abajo de su casa, o porque tiene pisos turísticos en su finca, o porque las propias fincas empiezan a despojar, o sea, tirar a los vecinos para poder hacer apartamentos turísticos. Este turismo que viene por el sol, la playa, este turismo que ya ha comentado Ana en Ibiza, ¿no? De edificios, de playa, bueno, de tener nuestra costa a eso, que acaba también perjudicando, ¿no? Digamos que nuestro propio entorno. Y entonces, dentro de este marco de la red Planea, yo hice la parte de mediación, pero el propio colegio estaba interesado. Esto viene también de un llamamiento del propio centro educativo que quiere trabajar el mar. El centro educativo dice, es un centro de primaria y con infantil, dice: este año vamos a investigar el mar, nos vamos a centrar el carnaval en el mar, todo lo que hagamos este año va a ser sobre el mar. Y entonces se nos contacta para hacer este proyecto, donde también hay profesores que en unas encuestas iniciales que les pasamos, les interesa trabajar nuevas técnicas, y alguien también pone cianotipia, porque creo que esta persona había hecho un taller de cianotipia en un museo de etnología, que está al lado del colegio también. De ahí contactamos con Ana Peixet y empezamos a estructurar el proyecto, no desde una forma tan representativa de vamos a representar el mar, vamos a huir de nociones representativas, porque de hecho empezamos a pensar en cómo se utiliza la imagen en el sistema educativo, siempre para representar conceptos, para ilustrar, ¿no? Ya está creado. Entonces empezamos a pensar con Ana que lo que íbamos a hacer era pensar en el mar y utilizar la fotografía para empezar a trabajar nociones mucho más abstractas, más abiertas, más flexibles sobre el mar, menos literales, y utilizar el mar realmente como material, como técnica, para hacernos pensar en la relación del centro con el mar en la actualidad. Cómo se relaciona el cole con el mar. Y de ahí empezamos a desarrollar este proyecto que se llama FEMMAR. Y Ana planteó una parte de contexto y vimos que, por ejemplo, cerca del colegio estaba el ancla que marca dónde estaba el puerto romano, que tenemos el Consulado del Mar, que es un monumento, está en un monumento que es patrimonio de la humanidad, que es la lonja, la importancia del Consulado del Mar. Quiere decir que Valencia tenía un poder muy importante en su momento, portuario. Tenemos una pechina, o sea, que da nombre a un paseo de la pechina, y organizamos como varias excursiones para que ellos pudieran ir explorando su entorno histórico, realmente cuál era la relación de su ciudad con el mar. Hicimos una primera actividad, ¿te acuerdas, Ana? Donde les preguntamos les pedimos que dibujaran, ¿no?
una experiencia propia con el mar. Y todo eran imágenes en familia, ¿te acuerdas? Yo haciendo sopa con mi padre, yo en la playa. Los catamaranes, todos los niños tenían un catamarán. Los catamaranes, las vacaciones. Entonces estuvo genial porque era un punto de partida de bueno, estas experiencias. Y de ahí también, ¿no? Extendimos esto, por ejemplo, es una imagen de tapinería que está en el barrio, cerca del colegio. Toda esta plaza son apartamentos turísticos y paralelamente bastantes familias del colegio forman parte de un movimiento que se llama Veïnat en perill d'extinció, que es los vecinos en peligro de extinción. Entonces muchos niños que van a ese colegio tienen estas banderas en sus balcones diciendo nos están expulsando y participan en performances o acciones de este tipo donde se reivindica el tejido vecinal y el decir el turismo, este turismo nos está afectando. Bien, pues ese mismo año pasan un montón de cosas. Nosotros habíamos planteado este proyecto, como dice Ana también, desde un punto de vista, desde un posicionamiento ecologista, asumiendo que existe el cambio climático y que, bueno, que tenemos que cambiar cómo procesamos nuestros residuos y de hecho hicimos también con el alumnado un barrido de notas de prensa hablando de cómo aparece Valencia y el mar en los medios de comunicación y encontrábamos, ¿no?, el tema de los plásticos, que bueno, ellos y ellas ya estaban súper informados, ¿no? Entonces digamos que esto era algo que realmente los niños ya tienen muy internalizado. Pero ese año aparte la prensa nos dio y la vida nos dio más cosas. Entonces he puesto, digamos que todos los recortes de prensa juntos para hablar de cómo se fue el proyecto organizando. Pero dentro de esta misma idea que nosotras teníamos, que era hacer un proyecto que ocupara un curso entero, porque además fue el propio centro que nos dijo, queremos trabajar el mar y queremos trabajarlo a nivel de centro, o sea, queremos implicar a todos los cursos de primaria y a los de infantil, que a los de infantil no llegamos, los de infantil no llegaron a participar, pero era organizar este proyecto con 6 clases, porque el centro es un centro pequeñito que solo tiene una clase por curso, y además utilizando la propia dirección del centro dijo, como es un centro piloto de la red, quiere decir que está comprometido con la red 5 años para implementar un plan artístico en su centro, la directora del centro dijo, vamos a abrir espacio a FEMMAR y vamos a utilizar 2 horas, la de plástica y la de inglés. Las voy a poner juntas para que cada grupo pueda tener 2 horas a la semana de este proyecto. O sea, digamos que el propio centro ya hizo como ese espacio, porque si no a veces los proyectos artísticos están en formatos de 45 minutos en los que has empezado y digamos que no se puede desarrollar. Entonces, bueno, nosotras empezamos estas sesiones, estos recortes de prensa eran importantes también para que ellos pudieran pues ver, entender, ¿no?, la importancia de los medios de comunicación en la sociedad, que también se fueran familiarizando. Imágenes, ¿no?, cómo se relata el mar en imágenes hoy en día, esto es en Valencia, y al mismo tiempo les hacíamos reflexionar sobre, bueno, de dónde vienen todos estos turistas, cómo nos está afectando el vivir en el mar y teníamos este tipo de conversaciones. Pero en octubre, esto empieza en septiembre-octubre, pues llega la borrasca Gloria y irrumpe. Estamos hablando de cambio climático y de repente llega esta borrasca, que esta es la playa a la que luego fueron en enero, esta playa se destrozó. Entonces digamos que este temporal sacudió violentamente todo el litoral, interrumpió el proyecto, interrumpió todo, pero tenía sentido dentro del proyecto. Entonces también es algo que abrazó el propio proyecto. Ha llegado Gloria. ¿Y por qué? Y también esta borrasca sirvió para poder hablar del cambio climático y de lo que estaba pasando. Teníamos, digamos, todas estas playas, emergencia climática, Gloria, este era un comunicado oficial, paseos marítimos inundados, destrozados, y por ejemplo aparecen 7 delfines varados en las playas de Valencia. Esos animales tan felices que a lo mejor en los primeros collages nos habían dibujado, yo en la playa viendo delfines, ¿no?, las sirenitas, el mar,
Digamos que de repente esto es otra realidad. Y aparte de esto, también llega el coronavirus. Digamos que en el desarrollo de este proyecto, como dijo Ana, estábamos 3 meses y de repente, ¡pum!, confinados, ¿no? Entonces, adaptamos las actividades del proyecto a ver cómo se desarrollaban desde el hogar. Pero obviamente este proyecto, que había sido planteado como un curso entero, pues llegó o sea, Ana estuvo presente con el alumnado pues realmente 3 meses de todo el curso. Aún así, durante el coronavirus hubieron actividades y al año siguiente volvimos para poder hacer la instalación. Entonces, bueno, aquí de las actividades, Ana, ¿quieres comentar algo de, por ejemplo, tú como artista, cuando se te planteó este proyecto, cuando llegaste al centro, cómo fue para ti poder trabajar con la parte de la escuela, digamos, cómo unimos arte y escuela? A ver, yo flipé un poco en colores. Básicamente porque yo estaba terminando la carrera. Y claro, a ver, yo hacía talleres y hacía cosas, pero de repente me planté delante de 7 cursos, bueno, 6, porque no llegamos a parvulitos. Y 25 niños en cada curso, que luego, o sea, claro, eran cosas totalmente nuevas para ellos, pero igual lo más normal fue la cámara de usar y tirar. Entonces, la cianotipia, la antotipia, pintar con cosas que cena mi madre, perdona, ¿sabes? O sea, los niños flipando en colores. Luego a eso había que sumarle que cuando llevábamos 1 hora y media teníamos que cambiar el chip y hablar en inglés. Que nos duró 2 días. Porque cianotipia en inglés, o sea, desastre. Claro, porque la directora había puesto la hora de inglés. Exacto. Claro, era un requisito. Era el requisito, que al final hicimos un poco de trampas. Esto igual no está muy bien que lo digas si se está grabando, pero no hablábamos en inglés. Lo único que hacíamos era, o sea, a principio de proyecto les pedimos a cada niño que cogiesen o una libreta o una carpeta con folios o lo que quisieran para ir haciendo un cuaderno de campo. Que cada uno tuviese como su fondo de archivo de todo lo que estábamos haciendo. Pues 25 de enero, hoy hemos visto la composición química de la cianotipia y mañana haremos la práctica. ¿Vale? La práctica me ha parecido tal. Entonces, a la hora y media, cuando tenemos que hablar en inglés, no hablábamos en inglés, pero yo les decía que por favor lo escribiesen en inglés. Y bueno, pues ya no, tampoco cuajo mucho. Eso igual 1 mes y medio sí que lo respetamos, luego ya no. Pero bueno, y luego ya durante el confinamiento ni de coña, ¿no? Pero sí. Bueno, la cosa es que es verdad que dentro del sistema plurilingüe que tenemos en Valencia, pues están las horas de los idiomas bastante compartimentadas, que se tienen que dar. Entonces esto lo que ha dicho Ana, plantea pues el decir, o sea, realmente un proyecto artístico le tiene que pertenecer exclusivamente a la plástica o puede ser transversal, transdisciplinar, se puede pensar de una manera mucho más flexible, abierta. Si pensamos en un proyecto de centro, es necesario, o sea, que esto se dé solo en plástico, se puede dar en ciencias naturales, en valores, en lengua. Y digamos que al final del proyecto, cuando entrevistamos a algunos de los alumnos participantes, incluso a docentes, lo que nos dijeron es que este proyecto podía haberse alineado con muchísimas otras materias y que podía haber sido impulsado desde ciencias naturales perfectamente o desde valores. Claro. Y la parte de historia también, cuando estábamos en la investigación del proyecto, de por qué hay un ancla en medio de la ciudad o por qué el Paseo de la Pechina es el Paseo de la Pechina. Eso, o sea, son cosas que al final ellos como que han visto toda la vida y nunca se han cuestionado. Y ahí fuimos viendo y bueno, en realidad justo esos 2 ejemplos son los que se quedaron cerrados por el coronavirus. Pero... Claro, esas discusiones. Y luego Ana tenía unas ideas muy bonitas que no llegamos a hacer, que era, hablábamos de utilizar la fotografía como vehículo, pero era también cómo se trataba la imagen. Entonces a Ana, por ejemplo, se le había ocurrido que por eso lo pone en el recurso, cuando fuéramos a visitar la Pechina, que cogieran folio y con lápiz trazaran digamos, la textura de la Pechina. O con el ancla también, digamos que se trabajara esas texturas o cuando fueran de excursión a la playa, que con un lápiz viviera, o sea, pintaran el camino, ¿no? Digamos, que lo trazaran a través de... Y luego cuando nos fuimos en el bus a la excursión también,
que hicieran el recorrido o sea, estaban todos los nanos sentados con el papel y el boli. Claro, si el autobús tú haces líneas rectas y si el autobús hace TT, pues eso te sale. Eso a mí me hizo mucha gracia. Yo de normal lo uso mucho para los proyectos, aunque luego nunca lo saqué, pero como que el registro del camino siempre lo hago. Y me hizo gracia un profesor que me dijo, esto a partir de ahora lo vamos a hacer en cada excursión porque aquí no ha hablado un crío en todo el viaje. Y dije, bueno, también es una manera de mantenernos entretenidos. Pero sí. Y la idea siempre es digamos, ese proceso, abstracción, experimentación, es decir, no literalmente dibujamos el mapa, sino que ¿no? esos trazos... La conceptualización del camino. Exacto, la conceptualización del camino. Y la importancia del no saber. Y en este proyecto desde el principio, antes hemos estado hablando, ¿no? Se nos ha quemado la cianotipia, se nos ha quedado más rato, no importa, porque el no saber y el dejarte llevar por el no saber desde el principio para nosotros eran valores muy importantes y lo transmitíamos también. Y a veces era complicado con los profesores, ¿a que sí? Porque el no tenerlo todo cuadrado, no esperar un resultado perfecto, eso es complicado, porque todavía están muy en lo representativo y lo ilustrativo. Sí, sí, sí. Entonces, lo que les propusimos es que ellos iban a investigar y entonces propusimos que en este proyecto, dado que era a nivel de centro, decidimos que los cursos de los mayores, sobre todo quinto y sexto, como eran los que se iban pues del cole, pues les íbamos a dar, ¿no? El decir, vais vosotros a la playa, recogéis materiales para todo el cole, digamos que se les daba, ¿no? este rol, digamos, más de liderazgo y era empoderarles más con esa voz del proyecto. Y aquí es una lista, ¿no? De lo que iban a recoger o pensaban que iban a recoger cuando fueran a la playa, a recoger todos estos elementos para hacer cianotipias y antotipias. La idea de esto era como generar un inventario marino dentro del centro. Es que los que fuesen como los encargados de hacer que todos los demás también pudieran ir al mar sin tener que desplazarnos hasta el mar. Porque llevar 2 cursos ya fue un caos. Haber llevado 4 más, igual, las risas. Claro, pero... Lo que queríamos era que fueran en tranvía, o sea, lo que queríamos era que realmente experimentaran el camino hacia el mar, lo que cuesta llegar al mar desde el centro. Pero, bueno, por temas de seguridad se alquiló un autobús. Pero no es lo mismo, porque lo que realmente al principio habíamos planteado era lo que cuesta ese viaje, el entender, ¿no? Pero bien, el autobús funcionó y es lo que tiene. Entonces, bueno, aquí, ¿no? Lo que quiero coger es esto, ¿no? Arena, agua, sal. Me encantó lo de la bolsa de sal. Voy a encontrar una bolsa de sal. Pero... Llevarse sal de la playa. Pues voy a llevar sal de la playa, sí. Pero, por ejemplo, si se hubiera trabajado con ciencias naturales, se podía haber desalado el agua, ¿no? Sí. Y luego, a lo mejor, con esa sal haber hecho otro experimento y haber hecho cristales, no sé. Fue importante comunicar bien la excursión, el tramo que íbamos a hacer, y aquí tenéis, por ejemplo, ¿no? La línea del lápiz, el boli, ¿no? Ese camino. Aquí, por ejemplo, es muy interesante porque a la playa a la que fuimos también llega, aquí hay como un canal que se ve, donde llegan aguas residuales. Y eso es una de las depuradores que sale en Fármacon también. Exacto. Cuando llegamos ahí también lo hablamos. La conclusión es que huele mal, pero es que es una depuradora. Apesta. Cuando llegas ahí apesta realmente. Y llegamos ahí un 31 de enero a esa playa y esa playa estaba destrozada por Gloria. O sea, en la foto aquí se ve todo muy bien, pero es que había cachos que ni siquiera había agua. O sea, no había agua, perdón, no había arena. Era como un río natural que de repente se había hecho. Los niños de repente todos mojados, uno quejándose de que llevaban unos zapatos de 120 euros. De repente había niños con bolsas de basura que se estaban haciendo sandalias con cartones que habían encontrado. O sea, fue... Nunca habían visto las playas. Esta playa del principio, de la Sirenita, de voy con mi papá, de me baño con la pelota y veo delfines. No, había peces muertos porque había habido un huracán. O sea, había animales muertos y los vieron y los fotografiaron. De hecho, bueno, salen aquí, os los pongo rápido. Los llevamos al colegio. Vale, y entonces recogimos
todo, les dijimos que todo podía valer. Se hicieron bolsas y bolsas de basura. Y uno de los problemas que tuvimos fue que se almacenó todo en el centro. Y gracias a Anabela, o sea, me llamó la directora y me dijo, el centro apesta a mar, a pescado. Y yo no me pude resistir y le dije, ¿pero no querías trabajar el mar? O sea, claro, pero hubo que hacer una limpieza y entonces ese pulpo muerto que los teníamos, los pulpos, tristemente nos tuvimos que librar de ellos porque no, es verdad que no habíamos planificado unas cajas separadas, conservarlo bien, digamos que todo esto se tiene que planear. Entonces nos quedamos solo con los trastos de plástico que ya no olían tanto. Y Claro, es que fue la emoción del momento. Es que yo creo que nadie había contemplado la idea. Y mira que vimos lo de los delfines y todo eso y los animales que llegaron a la costa, pero no habíamos contemplado la idea de que llegaríamos ahí y nos encontraríamos animales. Que igual es algo que parece súper absurdo, pero es que en ese momento no. Y claro, yo, o sea, de hecho hay un momento en el vídeo que salgo yo sito contenta, digo, mira, yo di un pulpo. ¡No, hostia, un pulpo, qué guay! Y el pulpo, claro, para el colegio, a los 3 días, cucarachas. Pues, claro, normal, entonces digamos que se generó ahí también, pero estaba muy bien porque el propio colegio, o sea, se implicaba, decía, vale, todo esto no, o sea, digamos que el colegio estaba activo en este proyecto, estaba pendiente, o sea, vamos a limpiarlo, vamos a categorizar, por ejemplo, un tema de los muchos centros educativos es el tema de los almacenes, ¿no? No tenían almacén realmente para almacenar estas cosas, ¿no? Entonces, si tú quieres nosotros compartíamos con gimnasia. Entonces, Y en ¿cómo lo mismo te encontrabas los corales tirados. Perdonad, es que me tengo que ir, me han llamado y tengo un imprevisto. Os miraré después en el vídeo. ¿Vale? Ya lo siento. Ya lo siento. Gracias. Vale. Chao. Bueno, pues digamos que cómo se organizaba todo esto. Entonces, bueno, cuando los materiales llegaron al centro, ¿os acordáis de esas cámaras que hemos dicho? Esto es el carrete en Film Sub. Este es el Film Sub. Entonces, en el centro se realizaron cianotipias y aquí está uno de los carretes. ¿Vale? Estas son las cianotipias. Seguimos paralelamente trabajando con la imagen collage y otros relatos. Esto es una camiseta, por eso qué pena que se ha ido Nora, porque esta es una camiseta de cianotipia que hicieron para el carnaval. Y estas son las antotipias. Que aquí Ana... las camisetas también, o sea, claro, ellos pegaron cachos de cianotipias, pero luego hubo, bueno, no sé si fueron un curso o dos, los que tenía María José. Creo que solo fue primero al final, no lo sé, pero los niños decidieron que querían ir de mar sucio. Y entonces cogieron pues las cochinadas que se llevaron para hacer el inventario marino y se las pusieron en la ropa directamente. Y había niños que igual llevaban bolsas destripadas llenas de arena, este llevaba una botella. O sea, todo eso viene del mar realmente. Todo esto es lo que cogieron sus compañeros. Pero ellos decían que venía de ellos. Y claro, eran ellos. No sé qué ¿qué dice el pescado este? Mira, uno dice, ayuda, estoy muerto. Y el de abajo, no puedo más para... contaminación ayuda. Para contaminación ayuda. Ya, es que... Era interesante ver cómo hacían propio los materiales, ¿no? Los hacían. Exacto. Todos los niños de, ay, somos pescados felices y de repente había un curso que eran los pescados muertos con basura por encima, que yo me imagino el padre debió de flipar. No, pero cambia la narrativa, ya no es la representación otra vez, ya no es representativo un pez literal, precioso, con escamas doradas, brillantes, sino es... Claro, estamos cambiando otra vez los términos de la representación. Aquí, por ejemplo, Ana, me gustó porque volviste a esa imagen idílica, ¿no? De los elementos marinos. Claro. Y estas de ahí salieron esas antotipias. Aquí ha utilizado unas, ¿cómo se llamaban? Los acetatos. Los acetatos. Lo guay de los acetatos, yo por ejemplo luego he experimentado con ellos, es que una fotografía la imprimes en blanco y negro en un acetato y también te queda, es muy interesante. Claro. Para las cianotipias. Puedes hacer cianotipias con acetatos encima. Y esto me da pena que se haya ido Nora porque para secundaria me parece súper interesante. Que se hagan retratos que luego imprimes en acetato. De hecho, un trabajo de un colegio para el 25N que hicieron como una fotonovela
en cianotipia sobre el maltrato. Y estaba hecha con acetatos. Algo me suena que llegó del recurso. Ah, pues mira, eso no lo conocía, pero buenísimo. ¿Ves? Mira, aquí tenéis film subs de esta excursión. Mirad cómo quedaron. Claro, todos los niños llevando todos los plásticos. Mm. El pescado. Luego, durante el confinamiento, Ana planteó actividades en las que se les mandaba una imagen y ellos la tenían que intervenir, por ejemplo. Cuando en el recurso hablamos de eso, porque pensamos desde casa cómo se puede seguir pensando en estos temas tan importantes que ya ellos mismos han empezado, ¿no?, a internalizar y se propusieron este tipo de actividades. Por ejemplo, un GIF creado por una alumna, o este vídeo. Otra mañana con basura. Es que los humanos no reciclan nada. Esto es una porquería. No saben que existen las basuras. Esta mañana estoy muy feliz. He visto peces por todos los lados. Oh, pobrecita. Toda esta medicina te va a curar. Te la tienes que comer cada día desde que el coronavirus llegó. Esto está fantástico. Es como vida. Yo cuando vi este vídeo me meaba. Porque desde que el coronavirus llegó, es fantástico, es como vida. Dije, bueno, igual Enar no ha entendido mucho qué está pasando, pero el mar está bien, que era lo importante para el proyecto. Claro, o todos esos artículos que llegaban, ¿no?, sobre los animales toman las ciudades. Había lo que envió Irene también, que es, bueno, hubieron muchos, claro, la mitad, casi todos los niños vivían en el centro de Valencia, cerca del colegio y tal. Y cuando nos confinaron, muchos se fueron a casas cerca de la playa o a la montaña, donde fuese. Y hubo una chica que, bueno, de primero, de segundo era, que se confinó en el mar, o sea, en una casa al lado del mar. Y su representación del mar fue ir el primero o segundo día que estaba confinada, recoger lo que encontraba en la playa y envió una foto que había un montón había como restos de plásticos, un par de piedras, unas conchas y como 2 alguitas o las típicas plantitas que salen del agua. Y volvió 2 o 3 semanas después y era totalmente distinto, de todo verde, todos restos orgánicos, cero plástico, todo como súper vivo, como que en 3 semanas de confinamiento todo lo que se había limpiado el mar porque nadie podía ir. Sí, y todo esto, claro, utilizábamos, ¿no?, estas actividades para que siguieran reflexionando y utilizar la imagen. Ya la imagen habíamos dejado el tema de la cianotipia y la antotipia y la fotografía analógica, y ahora ya trabajamos lo digital, incluso el collage, la escultura, ya no importaba, ¿no? Lo que quisieran. Hubo un niño que, mira, es Xavi, que hizo el móvil, que era como es que esto llevaba un texto que era algo del viento o algo así, me suena. Sí, también. Y entonces él hizo el móvil. Luego hubo otro niño que me dijo, pues yo me he hartado de fotos, ¿puedo hacer algo que no sea foto? Y le dije, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y envió un texto súper bonito de: a mí el mar me recuerda a cuando estaban en la barriga de mi madre, porque estaba calentito y el agua y no sé qué. Y luego una niña que ya se hartó del mar y confinó un bosque. Hizo una escultura del bosque. Luego Roy imprimió una imagen y confinó la imagen de las olas en el bosque también. Y al final lo guay, y yo sé que está mal lo que voy a decir, pero lo guay del confinamiento fue que como que los niños se buscaron como que se sacaron las castañas un poco para poder seguir trabajando la imagen, y al final igual lo que menos usaron fue la imagen. La imagen o el vídeo, quiere decir, ¿sabes? Como que tiraron mucho a escultura, a clasificar, igual sí que Irene, por ejemplo, cuando hizo lo de buscar qué encontraba o no en el mar, usó la imagen, pero es que la imagen era un medio, no era el fin. Claro. Y entonces en el recurso tenemos esa quote, esa cita que dice: the medium is the message, en cierta manera también, ¿no? Claro. Ese medio final. Entonces, bueno, se acabó el curso. Al año siguiente lo que hicimos fue con los que estaban en quinto el primer año, ya estaban en sexto el segundo,
fue decir, bueno, ¿cómo le devolvemos al centro todo esto que se creó, digamos? Y no queríamos hacer una exposición al uso y pensamos en esta forma de utilizar un espacio, activarlo a través de las imágenes que habían creado todos y todas. Entonces aquí es cuando yo digo que Ana las tenía escaneadas, se imprimieron en papel A3, papel normal, y pudimos empapelar en color hacer esta instalación en el centro, ¿vale? Que están las antotipias, las cianotipias y los film sub, digamos. Y aquí se puede ver, ¿no?, cómo queda con todas estas fotografías. Y era una forma de no perder la conexión, y el día que instalamos el proyecto aprovechamos para hacer entrevistas, y ahí es cuando tanto el alumnado como el profesorado, sí que también el tiempo estaba muy bien, porque a veces el tiempo te da, ¿no?, que piensas las cosas. Entonces ahí es cuando nos hablaron de la transdisciplinaridad, de la transversalidad y de esa globalidad del proyecto, que a lo mejor inicialmente se lo habían planteado como una actividad de plástica, pero que de repente pues tenía un lugar mucho más importante, digamos, como proyecto de centro. Entonces ahí se queda ese MAR, ¿no?, ese FEMAR en julio, y una vez publicamos el recurso que habéis leído, trajimos a docentes a un taller en verano en el CEIP Santa Teresa. Y aquí, por ejemplo, le he puesto esta foto. Ana trajo el inventario marino, es que le llamamos. Hicieron cianotipias, pero también hicieron antotipias, y aquí podéis ver que esto funcionó muy bien, cómo se utilizaba este positivo y negativo. ¿Ves? Estos son papeles negros, pero quedó muy bien. También quedaron, la verdad, muy, muy, ¿no? Claro, es que la cosa de este taller era que yo, o sea, cuando lo planeábamos con los niños y tal, era muy fácil porque entre nosotras elegíamos qué acetato iba a ser y era ese, no había más. Si querían, podían traer de su casa, que solo lo hicieron los niños, de todos, y ya está. Era como algo, o sea, con ellos al final era más la cosa de que aprendiesen la técnica, porque como no pensábamos que hubiese confinamiento, ya desarrollarían su parte creativa más adelante. Entonces, eran los acetatos que encontrábamos en Google, impresos en la copistería del barrio y para adelante. Claro, luego ya con este taller, ya gente más que se podía preparar mejor, con más tiempo y tal, pues dijimos, si traemos cosas que nosotras imprimimos, igual allá puede ser un caos. O limita mucho, no queríamos limitar. ¿Me he frenado? Ah, vale, no. Que de repente se ha quedado todo un poco así. Bueno, y no claro, queríamos... era todo un límite. Entonces la idea fue esa, con cartulinas, generar negativos, que obviamente no son como los negativos de los niños, pero tú ya te puedes hacer tus formas, tus cosas, y cada uno se hizo su patrón al final. Sí, y quedaron muy bien. Y bueno, el inventario marino, pues el inventario marino. Y bueno, pero sirvió el inventario marino, mira. Y aquí ves. Sí, sí. De ahí se generaron los vídeos que acompañan a este recurso. Con esto. Y nada. Entonces, ahora no sé si tenéis alguna pregunta sobre el proceso, y luego la idea era hacer una actividad juntas. Sois dos, pero la podemos hacer todas juntas y plantearla. Bueno, primero es si tenéis alguna pregunta antes de que nos tomemos a lo mejor 10 minutos de descanso, si tenéis alguna pregunta sobre lo que fue el proceso, el relato que os hemos contado. No, yo preguntas no, solo me parece que una cosa bellísima lo que han hecho, y creo que sí, esto que ustedes resaltan, ¿no?, la importancia de pensar estos proyectos en clave transdisciplinaria, y que a veces resulta tan difícil, ¿no? Siempre el espacio de la plástica está desvalorizado, ¿no? Aparece como, bueno, un recurso accesorio o de mera ilustración de un tema, ¿no?, cuando en realidad lo que se puede generar a partir de eso, bueno, sin duda es mucho más rico, y para los estudiantes también aparece como un punto, digamos, de inflexión muchas veces para
para el desarrollo de un tema, ¿no? O la exploración de algún tópico en particular, como puede ser de la ecología o cualquier otro, ¿no? Que esté atravesado por la historia, atravesado por, bueno, el uso cotidiano del espacio, un montón de temas que se pueden abrir a partir como de un disparador que tiene que ver o que se activa desde lo visual, pero que puede atravesar un montón de disciplinas. Eso me parece que, bueno, es grandioso todo el recorrido, ¿no?, que han hecho. Y pensaba lo que decía Jody, que ustedes tienen solo módulos de 45 minutos en la escuela, en la primaria, por ejemplo, con los niños. Claro, está compartimentado en asignaturas, entonces a lo mejor eso, o sea, ellas, plástica, por ejemplo, 45 minutos, 2 veces a la semana, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo? Claro, las pueden poner 1 hora y media, pero las separan, por ejemplo. No sé cómo lo hacéis allá. Ah, bueno, Ana, di, perdón. Aquí son 2 horas, reloj semanales también. También fue... Pero en general están juntas las 2 horas. Ah, pueden hacerse juntas, pero si las separa el centro... Claro, igual es poquito tiempo siempre para proyectos de este tipo, ¿no? Que tienen un desarrollo. Eso también, lo de unir 2 horas, las profes que quisieron, porque hubo una que llevaba un cabreo con el proyecto que ni de coña. Y bueno, o sea, que al final fue una cosa que las propias maestras dijeron, no, había una que sí que le encantaba el proyecto y si por ella hubiesen sido 4 horas cada día. Pero luego, claro, o sea, es que al final es una cosa que, o sea, como que los maestros tenían que involucrarse para que pudiese ser posible y no fueron todos. Claro, sí, sí. Bueno, las felicito, es una maravilla poder ver y de primera mano saber cómo fue todo el proceso. Sí, la verdad, bueno, uno de los temas que hablaba Ana también, bueno, que es cómo generar, si es un proyecto a nivel de centro, cómo motivas o saber quién está implicado y quién no, y también respetar a quien no está implicado. Quiero decir, eso es siempre complicado cuando trabajas en centros que son más grandes una cosa es trabajar con un grupo, ¿no? Es decir, yo voy a trabajar un proyecto artístico con un grupo 3 meses, pero de repente estás hablando de todo un centro educativo. Luego, en teoría, también este proyecto, cuando lo planteamos, también queríamos que se implicaran otros agentes colaboradores, queríamos trabajar con alguna organización que recogiera plástico de la playa, queríamos implicar a otros agentes que, claro, el padre de un niño a hablarnos de anclas también. Queríamos implicar a científicos. Todo esto nos surgió pues lo que hemos explicado, pero digamos que sí que es un proyecto que mediaba diferentes tipos de roles, y quería implicar a las familias más, y eso siempre es complicado. Ahora hablaremos de vuestra experiencia haciendo este tipo de proyectos, pero no es fácil. No es fácil trabajar con la escuela con proyectos así. También porque es lo que dice Ana, también cada docente también tiene su forma y su costumbre, y entra uno con un proyecto de arte y de repente es como, ¿no? A veces le pilla a un docente muy desprevenido y es muy importante informar, comunicar, intentar llegar a establecer un vocabulario común. Porque al final no es un proyecto de fotografía, ¿no? Y eso es importante comunicarlo, que no es solo de fotografía. Y entonces a lo mejor la maestra que te dice, no quiero un proyecto de fotografía, pero a lo mejor un proyecto de valores o de literatura en el que van a escribir, ¿no?, estas experiencias, pues a lo mejor sí le interesa. Hay que encontrar esos huecos. No hemos hablado, mira, se nos ha olvidado o no lo he comentado yo, el enfoque de género, así muy por encima. Sí que hicimos presentaciones en las aulas al principio, porque nos dimos cuenta de que justamente las cianotipias y las antotipias habían sido inventadas y desarrolladas
por Mary Atkins, que es Anna Atkins, perdón, la otra que no pusimos al final no la pusimos, o sí, a la otra compañera que hizo las santotipias, ¿te acuerdas? Mary Somerville. Mary Somerville, estaban Anna Atkins. Pues Anna Atkins y Mary Somerville, dos mujeres del 19 que habían inventado estas técnicas, pero obviamente con fines científicos, investigativos, no artísticos. Entonces, de ahí también utilizamos algunas sesiones en las aulas en las que se presentaban estas técnicas a través de estas personas que las habían desarrollado, que además no habían pasado a la historia ni como inventoras, digamos, o no se les había dado ese reconocimiento. Y entonces también hablábamos de esa perspectiva de género, ¿no? De mujer y ciencia, mujer y arte. Entonces también aprovechamos el proyecto, al menos en ese momento, ¿no? Y luego también cuando hicimos el collage también hablamos de Amparo Segarra, que es valenciana además. Es como que siempre toda la parte teórica como que la intentamos hilar un poquito con una cuestión de género, básicamente porque la historia siempre se nos ha explicado desde el punto de un hombre blanco, rico, hetero y cisgénero y no sé, ya está, pero sí, era interesante. Además también Anna Atkins, por ejemplo, o sea, fue la que le dio el nombre científico a la cianotipia porque hacía registros de sus algas. Ella era bióloga y bióloga botánica, y usaba la cianotipia para como la manera más fiel de representar sus estudios, y también fue la primera persona que hizo un libro de fotos. O sea, es que ella además era un 2x1. Luego la otra, la Mari, sí que ya era más rollo solo por guardar, y era un proceso bastante más primitivo, la cianotipia, porque al final Pues no nos ha llegado nada de Mary Somerville, las santotipias han desaparecido, ¿no? Claro, es como las primeras fotos que a nosotros nos enseñan que la primera foto es la de Nipse, pero en realidad no. O sea, hay muchas antes, lo que pasa es que no las conservamos. Pero sí, Anna Atkins en el proyecto fue como la punta de la pirámide. Exacto, lo que pasa es que a la hora de hacer el recurso tampoco queríamos, o sea, este relato que os hemos contado, luego cuando tuvimos que pensar en cómo presentamos esto como un recurso, y a lo mejor esto es lo que a lo mejor también queremos saber de vosotras, es, ¿no? Cómo se presentan estas técnicas, cómo las explicamos, ¿no? Y hay mucho que dejamos de lado, ¿no? Pero bueno, el ejercicio que teníamos, ¿queréis que hagamos un descanso, por cierto, que son 50? ¿Queréis 10 minutos? Sí, ¿O queréis acabar un poco antes? ¿Qué preferís? Yo sí, me tengo que retirar porque a las 13:15 doy clases. Así que estoy saliendo ya en 10 minutitos de casa. Les agradezco un montón. Quedo, por supuesto, para ver luego cómo finaliza la grabación. Así que, bueno, les agradezco mucho y las felicito y espero volver a encontrarlas. Anabela, gracias. Mándanos tus santotipias cuando las hagas. Bueno, las hago y las mando, cómo no. Vale. Las busco en las redes y las etiqueto por ahí. Perfecto. Gracias, un abrazo. Nada, sí, adiós. Adiós. Bueno, Lucía, quedamos nosotras. ¿Cuál es tu experiencia, por ejemplo, con este tipo de proyectos? Yo en realidad no tengo experiencia con este tipo de proyectos. Veo como una posibilidad en el futuro de aplicarlo a la escuela rural, para que los niños sean conscientes del entorno, con los problemas que tenemos a lo mejor con los herbicidas que se dan en las cunetas de las carreteras, que hay nidos de golondrinas, el típico azulejo ese de niños, no matéis los pájaros, que hay mucho por Andalucía, no sé si los conocéis, que es muy antiguo, y y antes se ponía precisamente en los colegios cosas, bueno, que parecen como a lo mejor muy evidentes en las ciudades porque los niños están acostumbrados, pero en los pueblos tenemos la naturaleza tan cerca que a veces destruirla no parece casi una cosa normal, como se tiran las basuras en medio del monte, etcétera, etcétera.
y tenía pues, imagino un montón de actividades. Por ejemplo, cuando yo salgo por aquí con los perros y hay una nevera tirada en medio del monte, pues entonces hacer a lo mejor recreaciones de otros artistas, como la de Bárbara Fouchard cuando lleva el frigorífico este por la playa y hace una exposición después, pues hacer ese camino hasta a lo mejor a la plaza del ayuntamiento y hacer un monumento allí con la basura que hemos encontrado en el monte, el día del medio ambiente, todas esas cosas, pero eso es en el futuro. Ahora estoy yo con mi tesis y no estoy, pero bueno, voy a vivir toda mi vida, eso es mi proyecto de vida aquí en este espacio rural, y entonces imagino muchas posibilidades y quiero aprender lo máximo posible. Mira, por ejemplo, nosotras habíamos planteado, pero voy a compartir pantalla, el desktop es esta, sí, esta actividad que era una actividad que íbamos a proponer para hacer entre todas las participantes, pero bueno, estamos ya solas, pero era para que, no sé si te sirve esta ficha, pero es un poco como nosotras nos planteamos fotosensibles, es decir, o sea, FEMMAR, perdón, es decir, ¿en qué contexto estamos operando? ¿Cuáles son las instituciones involucradas? ¿Tengo agentes participantes y cuáles son los roles? Como hemos dicho antes, ¿no? En nuestro caso era una mediadora, un artista, un centro cultural, un colegio, con una directora, con docentes, con familias. También hay que organizar, hacerse un mapa de quién está y cuál es el rol de cada uno, ¿no? Luego el fenómeno natural a investigar, ¿no? Por ejemplo, tú estás hablando de esa contaminación del monte o la agresión, ¿no? a los pájaros. Luego, ¿qué metodologías de investigación? Pero, Joan, perdona, cariño, un momentito. Un estilo bleu. Vale. Un estilo bleu. No, cariño, ahora te lo doy. Cuanto pueda lo busco, perdón. ¿Qué metodologías, no? Nosotras, al final, es lo que hablábamos. O sea, hay una metodología artística, hay un proceso artístico, hay cualitativa, se ha investigado a través de procesos históricos, de imágenes, de la prensa, y luego ha habido una metodología también científica. Ana ha estado hablando de todas estas reacciones. Entonces, digamos que también no éramos como muy ortodoxas, como hemos podido, pero ahí estaba, ¿no? ¿Qué problemáticas? También era importante subrayar qué problemáticas también el proyecto iba a abordar y a contemplar. En esta parte del posicionamiento, que sí, Ana, tuvimos ahí un momento de si lo poníamos o no. Pero, estás en mudo. Espera, ya, es que el ordenador se ve. Y ahora va a abrir una ventana, igual cierra esto porque se colapsa, no lo sé. Claro, a ver, nosotras de posicionamiento tuvimos un problema bastante fuerte con la lengua. Porque o sea, desde un principio ya se dijo que el proyecto iba a ser un libro al final. Y yo el libro sí o sí lo quería en valenciano. Luego dijeron que no, que porque no sé qué tal, luego que sí. Entonces, yo siempre nos mantuvimos con el libro en valenciano. Bueno, la lengua vehicular del proyecto era en valenciano, también posicionando con el propio plan del centro, porque el centro tenía un plan de lengua y esta era una manera con la que el proyecto podía, o sea, trabajarse la lengua, que era lo que, entonces por eso también se escribía en valenciano. Pero luego el posicionamiento político, Ana, era el decir, nos posicionamos desde la ecología, ¿no? Desde el feminismo, desde que aceptamos que existe el cambio climático, ¿no? O sea, había como nosotras internamente a lo mejor... No, eso era la base ya. Claro, es decir, nosotros... Más que aceptar un posicionamiento, yo creo que ya era partir desde ahí. Claro, porque... era un punto de partida del que sabíamos que iba a guiar el proyecto. Entonces, por eso te lo colocamos como ficha para que cuando lo estéis realizando también os planteéis estas cosas. Luego, el alineamiento curricular, ¿no? Las competencias, las materias, otra vez, ¿no? Lengua, o sea, lo que hablamos, pero también abierto, ¿no? O sea, es decir, ábrelo, que puedes, como tú has dicho, otras materias, cómo se organiza el entorno escolar, si es todo el centro, si es solo una clase, qué duración va a tener, luego las actividades, cómo vas a documentar y luego la recopilación, reflexión, conclusión.
Digamos que esto era el ejercicio que os habíamos planteado. No sé, Ana. ¿Tienes algo que decir? Sí, a ver, yo es que estamos solo 3. Bueno, pero digamos, Lucía, por ejemplo, esta estructura te sirve. Nosotras lo que íbamos a hacer es que la aplicarais a, por ejemplo, un proyecto propio vuestro, en grupo. Podemos cerrar si queréis también en la sesión, pero lo que queríamos era cerrar con vuestro propio, digamos que por grupo, basándoos en vuestras propias experiencias o contexto, pudierais pensar en proyectos de este tipo, en el que pues nuestras técnicas estas técnicas presentadas puedan tener lugar o no, digamos. Ay, perdón, que no llegaba sin este minuto. Yo creo que esto lo conservaré yo para un guión para el futuro, pero por ahora no me es urgente ni inminente aplicarlo. Entonces, a lo mejor, como somos tan pocos y la interacción y tener experiencia, yo tampoco tengo ese objetivo a corto plazo, pues a lo mejor cerrando la sesión, que me ha parecido muy interesante, me ha encantado. Vale, perfecto, espera. Ya no he compartido la pantalla, ¿verdad? Ya está. ¿O sigue compartida? Sigue compartida. Vale, vamos. Deja de. No, porque espera, reanudar función de compartir. Bueno, no importa. Así está. Esto está bien porque quiere decir que ya hemos superado cuando teníamos que dar videoclases de estas de confinamiento. Ya se nos ha olvidado cómo era. Bueno, eso es verdad, qué bien, ¿eh? La verdad es que sí, qué guay. Pues no sé, por mi parte, muchísimas gracias, Lucía, por todo. Pues muchas gracias a vosotras. Ha sido muy divertido, además.